Hola, hola. Cuando quiera, Pablo, porque ya estamos en ¿Ya horario. están? Sí, perdón que me atrasé, yo pensé que No, nada. no, Fui. están llegando, están llegando. Bueno, este, vamos a la 9. Esto lo hablamos antes, ¿no? La obligación de Sí. interconsultar con un profesional de la medicina de ser necesario y o descartar organicidad. Eh, para algunos en esta época se puede considerar que la depresión, por ejemplo, ¿sí? Este, es orgánica, no solamente orgánica, pero es orgánica. No hay forma de tratar una depresión verdadera si no es acompañada por una terapia farmacológica. Bien, esto no implica una cosa o la otra, implica las dos cosas. Las, la, este, si uno agarra los clásicos libros sobre violencia a la mujer, como se llamaba, o violencia conyugal en su momento, o mujer maltratada, había una proscripción absoluta de cualquier uso de acercarse a un psiquiatra. Cualquier medicación se suponía iba a afectar, bajar las alertas y bajando las alertas se aumentaba el riesgo. Hoy ese concepto quedó totalmente superado porque fundamentalmente hay alguna medicación que sobre todo en situaciones de violencia intrafamiliar o de otro tipo, la persona está en un estado de angustia, de depresión, de ansiedad muy importante y es aconsejable, conforme a su salud, que exista una etapa de medicación para poder justamente estar en condiciones de hacer una terapia, ¿sí? Hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Una persona no puede estar sin comer, sin dormir, básicamente. Una cantidad mínima de horas. Entonces, eh, hay un caso que fue desestimado en su momento, pero en un momento un abogado inició una causa penal a su psiquiatra porque lo trató 10 años por un cuadro de depresión, diciendo, él me pudo haber medicado y no me medicó. Y averigüé ahora, me informé, y acá están los informes, de que lo que yo tenía, lo que yo tengo, se cura con medicación psicotrópica. Nunca me iba a curar y me tuvo 10 años. Fue un profesional que zafó de esa y después cayó en otra, que lo vamos a ver en un fallo más adelante. Por las dudas no voy a decir el nombre, ¿no? No, porque Bien, es de La Plata. ¿qué? Es de La Plata, así que no digas el no. Ah, es otro entonces. Bueno, creo. Bueno, bueno, otro tema, obligación de abstenerse de recetar cualquier tipo de medicamentos y recomendar acerca del uso o no uso de los mismos. ¿Sí? Sí, vino el paciente, estaba muy medicado, yo inmediatamente le dije, tirá las pastillas a la basura, porque así no podemos trabajar, porque la medicación obstruye el discurso, bueno, por lo que fuere. Gravísimo, digamos. La conducta a seguir es que recomendar a un psiquiatra, suponiendo que el paciente estaba sobremedicado, estaba con un chaleco químico, será un psiquiatra el que podrá manejar el tema de la medicación, cambiar la medicación, pero no él. Había una época, pero eso quedó en el pasado, que estaban las flores de Bach. ¿Se acuerdan? Las flores de Bach, entonces los psicólogos le decían, tomen estas gotitas, las flores de Bach,
no hacen nada, no es medicación Están psicotrópica y todavía. demás. ¿Qué? Todavía la siguen indicando. Bueno, está mal, digamos. Y sí, Terapeutas florales, y los sí, llamados terapeutas florales. claro. Bueno, aquí entraríamos en otra discusión respecto de quién ejerce la psicología. Oh, Bueno, el que tiene el título de psicólogo. Bueno, claro. Pero Título de matrícula. hoy lo que hay es demasiadas terapias alternativas. Hay una gran oferta, nosotros lo vemos en una ciudad chica donde nosotros vivimos, que hay una gran oferta, hoy por Zoom, y bueno, y la gente acude, te cuentan. bueno, en realidad, Mario, no sé cómo estará en eso, porque sé que en algún momento había alguna propuesta por parte, digamos, de la federación o de los colegios, pero en algún momento haría falta una figura penal típica para estos casos, ¿sí? Porque no necesariamente encuadra en ejercicio ilegal de la medicina, porque no es medicina. En algunos casos sí encuadra, en otros no. Pero es un tema donde las incumbencias profesionales deben balancearse con las prácticas interdisciplinarias que exigen la modernidad. ¿Se entiende? Es una cuestión de salud pública, es fundamental, hay un interés público, entonces se tienen que balancear ambas cosas, ¿sí? Nosotros, los abogados, nos enojamos un montón con lo que estamos, con el coaching legal, ¿sí? Que hacen todos menos nosotros. Entonces, y uno dice, bueno, pero esto no, esto con las ideas de romper la frontera, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, no tiene nada que ver con esto. Tenemos que tener normas, tiene que quedar claro este tema. ¿Mm? Claro, a mí me parece que eso tiene que ver un poco digamos, con pensarse en relación a cuál es la incumbencia profesional de cada disciplina. Digo, trabajar interdisciplinariamente no tiene que ver con esas cosas, digamos. Me parece que, bueno, un poco esto, sí, la gente viene y te dice, no, porque no quiero tomar más estas pastillas. Bueno, me parece que eso lo tiene que abordar, o sea, por lo general uno lo que trata es de direccionar esa queja y decirle, bueno, eso es algo que netamente se trabaja con tu médico tratante y con quien lo tenés que hablar. El espacio psicoterapéutico con un psicólogo tiene que ver con otras cosas. De hecho, una vez a mí una paciente vino a la consulta y me preguntaba cuál era la diferencia entre venir a la terapia e ir y hacer la verdad que no sé cómo nombrarlo, pero bueno, hacer un curso de coaching. Yo le devolví la pregunta, bueno, ¿para qué estás acá? Digamos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por dónde pasa tu padecimiento? Porque la verdad que si estaba entre ir a una terapia y hacer un curso de coaching, mucho no sabía para qué sentido tenía ir a la consulta con un psicólogo. En realidad era porque su neurocirujano, después de haber atravesado varias cirugías, le había sugerido hacer una terapia porque, bueno, no había algunas cuestiones que él pesquisaba con las cuales no tenían que ver con su disciplina, digamos. Pero bueno, me parece que, digamos, también está, digamos, un poco es nuestra responsabilidad en decir, bueno, ¿cuál es la incumbencia que nosotros tenemos, digamos, como profesionales sí, digamos, a la hora de abordar a un paciente? Bueno, a ver, yo te haría como una reformulación en ese tema. Por ahí vos le dejas a la persona, paciente, que no entiende mucho este tema, la responsabilidad. Yo te digo una alternativa, ¿no? Hago de vos alternativamente. No digo qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Pero decir, mira, ¿sabes qué? Un coach no está habilitado para atender. ¿Sí? Hay una ley que se llama 22.277 que solamente pueden ejercer la psicología los psicólogos. Solamente hacer psicodiagnóstico los psicólogos. Los psiquiatras
en realidad los médicos, porque la ley de ejercicio profesional de la medicina no establece especialidades, es otro tema, tampoco las leyes de la 23277, de alguna manera están habilitados a la terapia verbal, pero nunca un coaching. Entonces, en ese momento es importante decírselo a la persona para que pueda entender Puede la tener diferencia. desconocimiento, exactamente, puede tener Claro. desconocimiento y informar, y psicoeducacional en tal caso. Creo que es parte de este introito necesario que hay a todo inicio de terapia, explicar de qué se trata. Yo cuando cursaba psicología en cuarto año, en la materia que se da en la secundaria, la pregunta que le dije al profesor, que era un psicólogo, y que me la respondió muy, muy bien, y aparte hizo un cuadro en el pizarrón, me dijo, dígame, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo, un psiquiatra y un psicoanalista? Bueno, la aprendí, digamos. Bien, es como que se usan como sinónimos, ¿sí? No le voy a explicar que cada cosa usted lo sabe mejor que yo, pero, ¿se entiende? Esto es importante, la gente no tiene por qué saberlo. La gente no tiene por qué entender perfectamente el tema de la circunveniencia. Es responsabilidad de uno decirle, mirá, yo estoy habilitado, aquel no está habilitado. Vos decidí. Claro. ¿No? Nosotros el año pasado hicimos una campaña por medios radiales y por diarios de la ciudad y de la zona, explicando todas estas prácticas que se anuncian a través de, muchas que van a través de Facebook generalmente, que no son prácticas habilitadas para digamos, que no las tiene que ejercer ni un psicólogo ni otra persona, en realidad, porque hay psicólogos que también hacen esas prácticas de vidas pasadas, de constelaciones. Entonces, bueno, se hizo un aviso, digamos, que se difundió por todo el año hacia la comunidad, ¿no? Para tener en cuenta cuáles son las prácticas legales y cuáles no, o reconocidas, digamos. Bueno, esto es importante. Esto es importante, sobre todo porque el psicólogo viene y sobre todo en el interior, digamos, ¿no? Por ahí, no en la grandes urbes, ocupar un lugar muy importante, que es el lugar que otro antes, en el siglo pasado y a principios del siglo pasado, lo tenían por ahí el que curaba con la palabra, que sigue existiendo todavía. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí entramos en otro tema, que es cuál es el objetivo de la salud mental del psicólogo. Bueno, el objetivo es mejorar, recuperar y o rehabilitar la salud mental. ¿Sí? Por eso es una obligación de medio y no de resultado. ¿Sí? Ustedes trabajan para que la persona mejore, recupere o rehabilite su salud mental, que ya es un montón eso. Ya es un montón, implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Bien. Obligación de percibir honorarios adecuados, justos y equitativos. Esto en dos sentidos, digamos. Esto va como que no puede haber excesos en la determinación de un honorario por esta situación de vulnerabilidad que puede tener el paciente, y por otro lado, en requerir, en exigir un pago adecuado, digno. ¿Sí? La número 2 es una obligación que a todas las profesiones le compete. Obligación de mantenerse actualizado en el conocimiento científico y profesional. ¿Ok? Si hoy, el ejemplo es un médico para bajar la fiebre le pone sanguijuelas a un paciente, va preso,
y después va, lo internan, ¿sí? Hace 2 siglos era la forma de bajar la fiebre. ¿Se entiende? Hace un tiempo, no muy lejano, a un psicólogo le piden un informe, en tribunal, en un juicio oral, sobre una persona que era imputada de delitos muy graves. Y él hace un informe manuscrito de una carilla donde habla de que fulano tal es una persona honorable. En el juicio oral le pregunta qué quiere decir honorable, y dijo una explicación que no fue entendida, digamos. Aludió al concepto de honorabilidad de Freud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, están los DSM, están las normas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Me explico? Está bien, son casos groseros lo que digo, pero el tema de la actualización, esto es permanente, es obligatorio. Bueno, y es lo que están haciendo ustedes ahora, se están actualizando, digamos. Bien. Obligación de adoptar exclusivamente teoría, métodos, recursos, procedimientos o técnicas específicas que se apliquen en el ejercicio profesional de la psicología, que deberán ser aquellas reconocidas en los ámbitos universitarios académicos del país en los que se imparte enseñanza de psicología. Esto está en el decreto reglamentario de la ley 23.277. ¿Sí? Ejemplo, es inaplicable lo que no es validado científicamente por la comunidad científica. El ejemplo más grande es el síndrome de alienación parental. ¿Ok? Hubo épocas ya superadas donde algunos colegios de psicólogos de algunos lugares que no recuerdo decían, ofrecían cursos de capacitación en síndrome de alienación parental, métodos de síndrome de alienación parental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que no tiene validación en el campo universitario, en las sociedades científicas, no puede aplicarse como método, como síndrome. ¿Se entiende? Bien. Y esto va para un montón de cuestiones nuevas o explicaciones nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, esta es media complicada. Obligación de realizar diagnóstico. El diagnóstico pasa a ser, conforme lo vimos antes, de alguna manera un derecho, no pasa de alguna manera, no, es un derecho del paciente. También hay casos, y esto lo he tenido hace poco, de determinación de capacidad, donde se habla de diagnóstico en específico. Pero sí se arrima, por pedido del juez, a una serie de aproximaciones respecto a la persona, que son de más utilidad, unas descripciones fenomenológicas de la conducta de la persona, que no es ni más ni menos lo que entiende el DSM-4 y el DSM-5. Por eso el DSM-4 en algún punto nos servía bastante a los abogados, porque las descripciones eran entendibles para todos. Hasta por ahí nomás también, ¿no? Pero bueno. Ese diagnóstico obviamente va variando, pero pasa a ser un derecho del paciente, ¿sí? De alguna manera. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en... Voy a tomar algunos, no, ya los tomé, digamos, algunos fallos señeros, así se dice aquí en Argentina, los fallos que, señeros se dicen los que hacen punta, los que son innovadores. Este caso tuvo relativa difusión en los medios y generó algún tipo de discusión ahí en algunos grupos, en la época que los grupos se manejaban por, hace 15 años atrás, solamente por mail. Y es donde se incorpora por primera vez, 2013 fallo, ¿sí? Se trata de una psicóloga que atiende a un paciente
que era más joven que ella. Creo que cuando empieza a atenderlo todavía era menor de edad. ¿Se acuerdan que antes la mayoría de edad se adquiría a los 21? Este tenía 20 por ahí. Y tenía problemas de adicción, de impulsividad, bueno, todo lo típico que tiene, o lo prototípico que suele tener un adicto importante, digamos, ¿no? Y empieza y establece en el medio de la terapia una relación sentimental. O sea, de hecho, se escriben cartas, se dedican cassettes, esto estaba en el expediente, se dedican libros, se sacan fotos y pasean del brazo por la plaza. ¿Sí? En algún momento se va de las manos, no se sabe bien cómo es el tema, pero la psicóloga corta la relación profesional y la relación sentimental. Este hombre ya se violenta, la intenta atacar, la amenaza, le patea la puerta, cosas por el estilo, ¿sí? Se generan unas denuncias penales y ahí aparece un abogado que dice, no, pero acá lo que hizo esta psicóloga es terrible. Bien. En primera instancia el juez rechaza la demanda, pero como diciendo, ¿qué me vienen a decir? ¿Por qué no podía ser la novia del hombre? ¿Cuál es el problema? Si era el mayor de edad los dos. Bueno, llega a la Cámara y una de las cosas que dice la sentencia es que el fenómeno de la transferencia analítica es el medio de trabajo utilizado por el terapeuta e implica la creación de una relación de dependencia e idealización de la figura profesional. Esto, cuando algo entra en la justicia, normalmente entra y se queda, ¿sí? Entonces ya deja de ser un concepto ético-deontológico y ahora sí es un concepto jurídico-legal, aunque sea en la recepción jurisprudencial de un fallo por ahora, ¿no? En ese momento. Se la condenó a la psicóloga a pagar 28.000 pesos con un paciente con quien había entablado la relación amorosa. Este es el resumen. El joven de 19 años había recurrido a ella a través de la cartilla de una prepaga para tratar su adicción a las drogas. La demandada, pese a la existencia de tal relación, continuó asistiendo profesionalmente al paciente e interrumpía la terapia cuando surgían problemas de orden afectivo. Finalmente el vínculo se disolvió de manera tortuosa y el joven reclamó el pago de indemnización por daño psicológico y daño moral. Bueno. La Cámara hizo lugar a la pretensión esgrimida por el actor a partir de la existencia de pruebas que demostraron el vínculo afectivo y la relación íntima habitual entre las partes, vedada por el Código de Ética de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y creo que fue el primero, ¿no es cierto, Mario? Sí. Bueno, ya estaba ahí. Entonces dice, esto es importante, si el Código de Ética profesional dice que está mal para todos, ¿se entiende? Algunos en la discusión de esto decían, bueno, pero en realidad ella también estaba enferma, entre paréntesis. Porque si no, no hubiera hecho esto y tan abiertamente. Inclusive había cosas un poco, qué sé yo, dedicaciones de cassette de Arjona, qué sé yo. Bueno, cosas así. No, cassette no había en esa época, ya había CDs. Bueno, Eso es lo peor, Arjona, ya está, con eso. Claro, no, por eso otra parte, dice. Bueno, en fin, esto generó un tema, hubo gente que hizo algún tipo de defensa, pero en realidad hay
otros factores. Sí puede haber otros factores, definitivamente hay otros factores, pero hay una conducta que no, en la cual no se puede incurrir y sobre la cual no se puede decir no sabía, porque en realidad ella no sabía o no tenía idea, porque si hubiera sabido, hubiera sido más pilla, digamos, ¿cierto? Pero no, digamos, era una relación abierta, como el otro que pide el teléfono a su paciente. Bueno, en esa época, 20.000 pesos, ¿saben cuánta plata era, no? Era bastante plata. Era bastante plata. Por ahí era bastante menos de lo que se pidió, pero era bastante plata. Y se establecieron los rubros. Un rubro era todo lo que es lo que corresponde a daño moral y daño psicológico, ¿sí? Lo que se lastimó, lo que se dañó, lo que se traumatizó, y 8.000 pesos destinados para solventar un tratamiento psicológico que recuperara al actor, al joven del síndrome depresivo reactivo en el que había asumido la confusa vinculación mantenida con la psicoterapeuta. ¿Mm? Bueno, este es positivo, digamos, ¿no? Fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional del Crimen, es muy reciente, 2018, con motivo del recurso interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que rechazó el planteo de nulidad de una declaración testimonial. Los vocales confirmaron la resolución, o sea, estaba bien lo que dijo el juez de primera instancia. Explicaron que la declaración testimonial prestada no merece reparo alguno. Precisaron que los datos brindados por la testigo de profesión psicóloga no se originaron en una violación al deber de confidencialidad que rige la relación médica-paciente. Esto lo van a ver siempre. Si están hablando del psicólogo, ¿por qué hablan del médico? ¿Sí? Bueno, ustedes, ¿para qué se lo voy a explicar a esto, no? Sino en circunstancias objetivas que habrían percibido a través de sus sentidos con motivos de reunirse con el kinesiólogo imputado para reprocharle su conducta hacia la víctima, a quien en cambio sí existía. Destacaron que reconocida doctrina ha dicho que resulta necesario que la gente haya tenido noticia del secreto por razón de estado, oficio, empleo, profesión o arte. No basta entonces que se trate de un secreto conocido en ocasión de la actividad, sino que tiene que conocérselo a causa de la actividad. ¿Bien? Bueno, yo, Mario, no sé si estamos hablando del mismo, pero por lo dos no voy a mencionar. No. Este fue porque era conocido, este hombre, y era el que había zafado de otro. Del paciente que lo demandó porque la justicia condenó a un psicoanalista a indemnizar a una paciente a la que trató durante casi 30 años a devolverle $75.000 que le había adelantado por 3 años y medio de sesiones. $75.000. Si tienen la calculadora a mano y ven el dólar real, en un fallo en el que se destacó que hubo privación ilegítima de la libertad por parte del profesional por privarlo de su derecho a interrumpir el tratamiento. La Cámara amplió, si esto es bastante común que la Cámara suba los montos, la indemnización por daño moral fijada en 20.000 pesos más los intereses correspondientes a favor de una mujer que había iniciado la terapia hacía casi 30 años. La pregunta es si eso era una terapia. ¿Sí? Según surge el fallo, entre 1994 y 1995, la mujer le adelantó $75.000 que según ella se debió a un acuerdo verbal de voluntad de celebrar un contrato de mutuo. El mutuo es un contrato por el cual uno le presta plata al otro. ¿Sí? El mutuo puede ser con intereses o puede ser sin intereses.
Los intereses pueden ser usurarios o no, pero bueno. Él le dijo, dame esta plata, mientras que el demandado, cuyas iniciales son MS, sostuvo que constituyó un adelanto de honorarios a razón de $200 estadounidenses por sesión, lo que significaba el pago de 375 sesiones durante aproximadamente 3 años y medio. Ha quedado demostrado que toda relación económica o comercial entre el psicoanalista y el paciente, nunca mejor empleada la palabra en este caso durante los 25 años de tratamiento, constituye un acto contrario a la ética profesional. Esta prescripción ética se funda en la asimetría de la relación psicoanalista-paciente, asimetría que se agudiza especialmente cuando nos hallamos en presencia de factores que influyen sobre la psiquis, el ánimo o la voluntad del paciente, colocándolo casi en una relación de dependencia. Los jueces son muy conocidos. A ver, creo que están... No, Bellucci está todavía. Cancela, Montes de Oca, Bellucci en el fallo que se sostuvo. Para los jueces hubo mala praxis toda vez que la relación dineraria entre el profesional y el paciente constituye honor mutuo, en el sentido de la disposición del Código Civil, no solo es contrario a la ética. Por eso, no puede, fuera de los honorarios, y el pago regular de los honorarios en la forma que se estipule, no puede haber otro tipo de contrato, de relación comercial, de ningún tipo. ¿Sí? Hay un tema, ¿qué opinan de los regalos? Alguna lapicera la habrán regalado, ¿no? Alguna vez. Sí, algún adornito, una botella de vino. Un adornito, una caja de alfajores, unos chocolates traídos de Suiza. A nosotros nos regalan corbatas, pero bueno. No, que capaz tiene que ver también con el caso a caso, el tema de los regalos. Está bien. Tiene que ver con el caso a caso y todo lo demás. Tiene que ver, digamos, el caso a caso también no sean los zapatos. entra. Pero en algún momento, ¿sí? Y conforme la condición financiera o económica del paciente, que normalmente el profesional conoce más que el contador a veces. Puede ser que se tenga que rechazar ese regalo, ¿sí? A ver, si el regalo implica un desembolso demasiado excesivo en las finanzas del paciente, hay una situación donde se puede decir, no, momento, esto no lo acepto, ¿sí? Pero bueno, también caso a caso, depende de cada caso en particular. Por ahora, lapiceras, alfajores, chocolates. Yo en realidad lo que estaba pensando mientras que lo escuchaba es que nosotros en el colegio, las denuncias que recibimos, bueno, igual que seguramente ustedes en su colegiatura, tienen que ver con el ejercicio. Entonces nosotros no, digamos, el Código de Ética prevé la mayoría de todas estas cuestiones, nuestra ley de ejercicio provincial también. Eventualmente nosotros tenemos en nuestra ley previsto como código supletorio el de FEPRA, pero nosotros tenemos un código de ética nuevo que trabajamos durante todo el año pasado, estamos estrenando, bastante ayornado a las nuevas reglamentaciones, sobre todo porque cuando cambió el Código Civil quedamos como un poco desfasajados con algunos artículos. Entonces, nada, hemos vivenciado todas estas situaciones. Yo me acordaba cuando usted hablaba, nosotros tuvimos un caso en el distrito que fue mediático, porque terminó en la tele, mucha vergüenza, ¿no? De tener colegas así, y el caso tenía que ver justamente con esto que usted nombraba, de que la psicóloga le había pedido dinero prestado al paciente, y lo había acompañado al banco, y ese dinero prestado era en dólares. Entonces, era en pesos, bueno, una parte en pesos, una parte en dólares, y este caso, que lo tomó un abogado, por supuesto, llegó al contencioso administrativo, porque todo lo que tenía que ver con lo procesal, por supuesto, en general los colegas cuando son denunciados no es que vienen con un abogado de entrada, ¿no?
pero cuando hay alguna otra animosidad, sí aparecen abogados que siguen esto y se llega al contencioso con esto. Pero nuestro límite, digamos, como colegio, tiene que ver con el ejercicio. Todas estas cuestiones que son legales, de la justicia ordinaria, digamos, están previstas en nuestro reglamento sumarial, pero como en paralelo, ¿no? Nosotros tenemos algunos artículos en el reglamento sumarial que nos dicen cómo proceder si hubiera una causa paralela en la justicia ordinaria. Bueno, hay algunos aspectos que son muy interesantes, digamos, por ahí, que tienen que ver en los que instruyen un sumario dentro de un colegio, en qué medida se pueden separar, se pueden centrar en la normativa ética deontológica, considerando la ética como la rama de la filosofía, digamos, de la cual después bajan los principios que se consagran en un código deontológico, ¿no? Para separar una cosa de la otra. ¿En qué medida se pueden apartar, ignorar o aislar de las disposiciones constitucionales, de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de las disposiciones del Código Penal, incluyendo los códigos procesales? Por ejemplo, en la obtención de la prueba, ¿sí? ¿Pueden tomar una grabación ilegal como prueba no, o sea, todo lo que es lo que la ley dice que es prueba venenosa, prueba viciada, si es para la ley, es también para el Tribunal de Ética. Para que nosotros o para... Sí. Lo tenemos previsto en el artículo 1 del reglamento sumarial, en donde habla de las normas supletorias a las cuales podemos remitirnos ante cualquier tipo de duda o de vacío en nuestro reglamento. En ese sentido, supongo que lo está diciendo. Sí, digo esto porque vi alguna situación donde hay algún apartamiento o un desconocimiento, digamos. Muchos colegios de psicólogos tienen un abogado que aparte está presente con la primera parte, cuando viene la persona a hacer el descargo, etcétera, etcétera, para ver si se inicia causa o no se inicia causa. Y eso está bueno porque tiene que haber algún aporte importante. ¿Por qué? Porque después la resolución del colegio, ¿sí? Si es condenatoria, puede generar una vía legal, normalmente va a generar una vía legal, y en la vía legal después puede haber responsabilidad del colegio, por lo menos en el pago de las costas, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de revisión legal de lo que se resuelve un colegio, en la medida que no se deseche. En ese punto, a ver, el tema es, por ejemplo, decía el tema de las grabaciones. Hoy la gente graba con una facilidad asombrosa, ¿no? Graba acá, graba allá y demás. Y con el tema de las grabaciones, hay en la justicia civil algún tipo de divergencia respecto en qué contexto, depende de qué tipo de prueba, depende de la obtención, si se toma o no una grabación. ¿Sí? Ya sea una grabación sonora o una grabación tipo video. ¿Sí? Antes, yo me acuerdo, hace mucho tiempo en Corrientes había un lugar donde la gente iba a comprar unos grabadorcitos, qué sé yo. Hoy cualquier teléfono, cualquier iPhone, tiene para grabar, para videar y demás. Y eso lleva a que, por ejemplo, el material de sesión, ¿sí? Suponiendo que un paciente se sienta traicionado por su terapeuta, ¿ok? Se crea traicionado realmente, entonces dice, bueno, lo voy a grabar. ¿Sí? Hoy los jueces saben perfectamente que cuando están en una audiencia, los jueces y todos sabemos que se puede estar grabando. ¿Sí? Y ahora que estamos con las audiencias por internet, en Microsoft Teams en provincia, por ejemplo, si bien las audiencias en temas de familia, que son con el consejero de familia, que tienen una finalidad de conciliación,
tienen una parte no grabada, hay una parte que se graba donde se redacta un documento. Pero aún así, una parte puede estar grabando. No hay forma de impedir que alguien grabe o no. ¿Sí? Por más que uno diga se prohíbe grabar, hay 1000 maneras de grabar. Esta charla, por ejemplo. Entonces, hoy el Código Civil, por ejemplo, establece una prohibición a una protección a la dignidad y lo que se llama la tutela anticipada, la posibilidad del juez de dictar medidas para evitar que se afecte la intimidad, la integridad de las personas, la imagen de las personas, y se incluye en eso la voz de las personas. Entonces, es posible que en algún momento, o no, venga alguien con alguna grabación. Mire lo que dijo el paciente, el terapeuta, qué sé yo, y todo lo demás. ¿Sí? ¿Le has pasado? Bueno. En principio, mayoritariamente eso no va a tener valor. O sea, la persona que habla cuando no dio consentimiento para esa grabación. Bueno, así hay un montón de normas imbricadas que tienen que bajarse al procedimiento, que insisto, por enésima vez, son lo mismo. Son lo mismo, se articulan, constituyen un mismo cuerpo legal, la ética deontológico y lo jurídico legal. No hay una disparidad en ese tema. Bueno. Yo no sé si terminé, lo que dice el fallo también es que es contraproducente en orden a la eficacia del tratamiento, en tanto se distorsiona e incrementa la natural asimetría de la relación personal. ¿Sí? Y no hay defensa que, bueno, pero me la prestó, yo no le pedí, ella me ofreció. ¿Esto lo pasé o no? A ello se agrega la inusual duración del tratamiento que se prolongó durante casi 30 años y por lo tanto resulta indicativo de la escasa eficacia o éxito. Ahí estamos no digo una discrepancia, pero si la idea es mejorar, recuperar o rehabilitar, no sé si hablaría de finalidad, porque está hablando de eficacia o éxito. Sí me parece que, supuestamente, si no hubieran dado ese tratamiento, siempre está la posibilidad, la obligación de una derivación, ¿no? Según el informe del consultor técnico del propio demandado, el consultor técnico es el perito de parte, presenta signos patológicos crónicos derivados de su personalidad y preexistentes al hecho motivo de la demanda. A ver, acá dice uno, pero ¿cómo? El mismo perito que puso la persona, el psicoanalista le hizo un informe en contra. Sí, está bien, porque el perito no es el defensor. El perito responde a la ciencia de la cual pericia, informa. No hay ninguna diferencia, no debería haber ninguna diferencia entre el perito de parte y o consultor técnico, como se llama en civil, y el perito oficial. ¿Sí? No debería haber una diferencia. Si cuando se reúnen en un caso, en las viejas discusiones periciales, dicen cosas totalmente opuestas, alguien está faltando a la responsabilidad, a la ética profesional. Si con el mismo expediente. Por eso, en la justicia penal existe la obligación de los peritos de debatir. ¿Sí? El perito oficial presenta su informe, pero tiene la obligación de haber debatido cara a cara con los peritos de parte, previamente, sin perjuicio de que después puedan acompañarse dictámenes alternativos. Y cada vez es más común que se le dé al perito de parte, que está bien fundamentado, se le dé un valor probatorio incluso superior al informe de la pericia oficial. Bien. Algo que sirve mucho en la esfera judicial, yo no sé si alguno de ustedes ha intervenido, ha participado de audiencias en algún momento, ya sea como peritos o como profesionales tratantes, pero en los temas de familia lo que suele suceder es que
típico, ¿no? Profesionales que vienen con informes totalmente divergentes, opiniones divergentes respecto a una conflictiva familiar. ¿Sí? Es típico que el psicólogo diga, psicólogo, o la psicóloga de la señora diga, esta es una situación de violencia de género, por esto, por este pretexto. El psicólogo del señor diga, no, este señor está angustiado, no es violento, está angustiado, deprimido. O, en todo caso, como dijo uno hace poco, en todo caso era una situación de violencia cruzada y fue detonado, pero no es responsable, y no puede ser que tengan vigencia las medidas que se le impusieron. Bueno, ciertamente puede haber miradas, en esta subjetividad de creatividad e intuición puede haber miradas diferentes en el tema. Y se pueden perfilar diferentemente, pero si supuestamente el objeto de estudio es más o menos el mismo, no debería existir. No debería existir. Y hay un artículo sobre el tema de Carlos Rosángel que él habla sobre ese tema, de que el defensor de un imputado, si bien no tiene patente de corso, eso está absolutamente claro, nadie la tiene, absolutamente nadie la tiene, puede usar todos los medios lícitos a su alcance para defender. En cambio, el perito no es un defensor. El perito de parte no es un defensor y tiene que responder a la verdad, a la realidad, a la verdad objetiva. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso, normalmente, los peritos de parte serios estudian el caso antes de tomarlo. Bueno, cambiamos de caso. Pero, ¿cómo antes de tomarlo? Si ya venimos designados por el... No, el perito de parte, ¿eh? No, cuando el juzgado te designa, bueno, pero ahí, igualmente, Mario, cuando el juzgado te designa, vos tenés 5 días para aceptar. Y si el caso te parece muy embarrado, por ejemplo, o te parece que te puede superar, o te parece que es demasiado alejado de tu expertise, vos podés dar explicaciones y podés rechazarlo. Sí, está bien. En general, hay peritos que agarran todo, no importa, después aceptan y después ven de qué se trata. Es más responsable ver el expediente, ir con, bueno, ahora no se puede, en realidad se puede ir en capital, en ciudad y también en provincia con cita previa, con barbijo, con esto, después de la temperatura y por 10 minutos. Nada más. Bueno, pero el tema es, antes de eso, en algún momento, o ahora, electrónicamente, cuando viene la designación, se puede acceder al expediente electrónico y leer. Sí, bueno, esto lo voy a tomar, me interesa, esto me excede, esto no me gusta, esto está muy embarrado, no sé, hay 1000 cosas que se pueden hacer. Hoy lo que se viene usando desde hace mucho tiempo en la justicia de familia es algo que funciona mucho, que es la audiencia de intercambio profesional. Los códigos de procedimiento civiles, el de provincia, el de capital, establecen como facultad de juez la obligación de brindar explicaciones, citar a peritos y testigos a brindar explicaciones. En ese brindar explicaciones, cuando llegan las cédulas todos se asustan, es la posibilidad del juez o jueza de ser testigo del perito, o perito del perito. Y más aún, confrontarlos. En los juicios penales es muy interesante. Cuando los ponen a todos ahí, sentados uno al lado del otro, le toman juramento a todos y van pasando las preguntas tipo coloquio. Y un juez me decía que eso también tiene su trampa porque hay personas que tienen demasiado prestancia y otros que tienen poca, y no necesariamente eso está equiparado al nivel de conocimiento, de profundidad. Entonces, no es del todo, esto de reunirlos a todos juntos no siempre es útil, por ahí es necesario
que respondan preguntas puntuales en formas diferentes o por escrito, pero, en fin. Lo que sí sirve para unificar tratamientos, porque si se está trabajando con un grupo familiar con perspectivas totalmente diferentes, uno desde una denuncia verdadera y otro desde una falsa denuncia, y bueno, no se va a arribar a ningún lado, obviamente. Bueno, bien, este caso llevó 10 años de juicio. ¿Sí? En este juicio se condenó civilmente a una psicóloga que omitió y demolió la denuncia de una alta sospecha de abuso sexual infantil de una paciente víctima por parte de su padre, quien luego resultara condenado en sede penal. Dicha inacción llevó a que la conducta profesional fuera valorada como negligente y falta de pericia, lo que coadyuvara conjuntamente con la conducta abusiva del progenitor a la perpetuación del abuso incestuoso padecido. Vamos al concepto de responsabilidad profesional, lo que se llama mala praxis. ¿Sí? Siempre hay que pensar en términos de buena praxis. Y esto he tratado de enfocarlo desde esa perspectiva. Pero, un poco para que se entienda, cuando hay una mala praxis, cuando hay un reproche a un profesional, cuando se actúa con impericia, con negligencia, con imprudencia, con inobservancia de los deberes a su cargo, y la quinta sería con ligereza. Con impericia es el que actúa sin saber. ¿Quién es un imprudente? Un imprudente hace lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Un negligente es el que no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Y el que no observa los deberes a su cargo, normalmente es imprudente o negligente. O actúa con impericia. ¿Se entiende? Ahora, la pericia es un poquito más difícil de medir. La imprudencia sí. ¿Por qué? Porque esto se tiene que comparar con un estándar de trabajo que es difícil en el campo de la psicología, a ver, de comparar precisamente. ¿Sí? El juez se tiene que imaginar lo que debió haber hecho la persona, o lo que debió haber hecho un profesional. Por eso hay una prueba que es muy importante, está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se usa cada vez más. Las consultas a entidades profesionales. ¿Sí? El juez puede, cuando tiene un aspecto dudoso o un aspecto demasiado técnico, consultar a una o varias instituciones profesionales. Por ejemplo, a la Cátedra de Ética de la Facultad de Psicología, a la FEPRA, puede ser, a la Cátedra de Ética de la Facultad de las Facultades Comunes, ¿sí? Algunos colegios de psicólogos y demás que pueden dar una opinión sobre una intervención profesional o no. Y eso es de mucha ayuda. ¿Sí? Especialmente cuando se evalúa si la persona actuó bien o actuó mal. ¿Fue imprudente? ¿No fue imprudente? ¿Quebrantó el código? No quebrantó el código. Quebrantó el código, pero había otros principios, ¿sí? O sea, mantuvo, aparentemente violentó, quebrantó el derecho de información de los padres o de requerir consentimiento. Pero en realidad lo hizo porque protegió el interés superior del niño, el paciente. ¿Se entiende? O sea, hay análisis minucioso de todas y cada una de las reglas, ¿sí? Que esto va a ser al final, cuando se haya producido toda la prueba. Entonces, decíamos que la primera cuestión es que haya impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes a su cargo. Algunos agregan ligereza. Después, eso sería A.
C sería daño, sin importar la dimensión del daño. El daño puede ser desde una muerte, ejemplo Tarasov, un homicidio, un suicidio, pueden ser lesiones, pueden ser una depresión reactiva, y una relación de causalidad o concausalidad entre A y C. ¿Se entiende? ¿Sí? En el año 76, el gran leader case del caso de maltrato infantil, la Corte de California condena a un médico. En esa época, ya en Estados Unidos, existían normas y protocolos para todos los profesionales de la salud respecto a lo que tenían que hacer cuando recibían una sospecha de un niño maltratado. En este caso recibe a una bebé con múltiples laceraciones y hematomas, que venía con sus dos padres, signos inequívocos o patognomónicos, ¿sí? Pensé que no se usa más esa palabra. Bueno, mejor porque no sé si la pronuncié bien. De maltrato, ¿ok? La curó, le hizo las curaciones necesarias, pero no reportó el caso a los servicios de protección infantil. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía una planilla ahí al lado que tenía que hacer el médico de guardia. A los 9 meses de la niña, tiempo después vuelve la niña con daño cerebral irreversible. Se condenó a los padres inmediatamente y se fue por el médico. Lo mismo, en primera instancia se rechazó y se lo condenó en segunda instancia diciendo: es cierto que fueron los padres los que le provocaron el daño, que le generaron un daño enorme e irreversible. Pero si vos hubieras reportado el caso, esto no hubiera pasado. Entonces sos responsable civilmente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque actuó con impericia y actuó con negligencia. Y actuó con inobservancia de los deberes a su cargo. Entonces, hablando de esto, de las denuncias de profesionales que no reportan los casos de maltrato infantil, la sospecha razonable o el conocimiento fehaciente de los casos de maltrato infantil, entiendo que los colegios tienen que ser muy duros con este tema. Porque realmente el daño es enorme, como en este caso. Bien. Por ende, esto es un resumen del caso. Podemos ver a la juez preopinante en primera persona. A la obligación de reparar económicamente, se la obliga a reparar económicamente los daños morales y psicológicos causados, más los gastos generados por los tratamientos psicológicos que debió realizar. Condena esta que se hizo extensiva a la obra social a la que pertenecía la profesional por responsabilidad refleja. Bueno, estos son algunos de los párrafos. Este fue un fallo que fue comentado y que tuvo una contraataque en página 12 con 2 artículos de 2 profesionales. En realidad, de una profesional fue bastante raro porque en realidad creo que no entendió de qué se trataba el fallo, y el otro realmente plantea una cuestión de, bueno, no estamos acostumbrados, algo así, como no estamos los psicólogos acostumbrados, no nos pueden hacer juicios de daños y perjuicios a nosotros, una cosa de propuesta de impunidad, vamos a decir, de trabajo. Dice la juez preopinante: la psicóloga es una profesional de la salud mental que se encuentra sujeta a los principios de la ciencia que ejerce, a lo que se suman las obligaciones ligadas a su práctica, especialmente la responsabilidad civil. ¿Sí? Como psicóloga, estaba obligada a actuar responsablemente y a evitar que a causa de su negligencia, imprudencia, impericia o falta de formación adecuada, otras personas puedan sufrir daños injustos. Porque una de las cosas que se dice durante el juicio es: ¿pero por qué no consultó a otros profesionales? ¿Por qué no supervisó? Y en algún momento no dice en el juicio, pero se esboza: bueno, pero si yo, dice ella, si yo era supervisora, ¿cómo voy a supervisar? Error, ¿sí? Juan Pablo, en el caso de realidad, un equipo... lo que se le dice, ¿cómo?
En el caso de un equipo de salud, que esto que estás diciendo sea un servicio, la responsabilidad es compartida de acuerdo a lo que le tocó actuar a cada uno. Sí, Aunque el pero la jefe, condena, claro, la condena, sí, la condena los puede hacer responsables solidarios. Sí, responsable solidario es, el damnificado le puede reclamar todos a todos y después se arreglan entre ellos, y al primero que lo pescan, ¿sí? Puede establecer responsabilidades diferenciadas. eso. En este caso estaban la psicóloga, la obra social, la compañía de seguro de la psicóloga y la compañía de seguro de la obra social. La obligación de los profesionales de la salud consiste en arbitrar los medios adecuados para la recuperación del paciente y que quede a cargo de este, y que quede a cargo de este la prueba que ha brindado los medios empleados. A ver, ¿ustedes escucharon esto de la inversión de la carga de la prueba? Sí, en las películas, pero ¿qué quiere decir? No, no es inversión de la carga de la prueba. Lo que dice la jurisprudencia antes del Código Civil Nuevo y lo que dice ahora, el Código Civil Nuevo, donde revoluciona la cuestión y se cambian los paradigmas, es en el derecho de familia. Y en el derecho de familia se tiran, perdón, se tiran, es incorrectamente lo que dije. En el derecho de familia, para el derecho de familia se dictan normas procesales. Entre esas normas procesales está un artículo que es el artículo 710, que habla de que el juez tiene que tener un criterio amplio en la recepción y apreciación de la prueba. Que en caso de duda, si una prueba corresponde o no, la va a recibir, sin perjuicio después cómo la va a apreciar. Y después dice que cada persona está obligada a probar lo que está en condiciones de probar. Ejemplo típico, en el juicio de alimentos, el señor no puede decir, no, yo no sé, yo no aporto ninguna prueba, no digo dónde trabajo, no digo qué gano, no. No, él tiene que probar lo que gana, lo que trabaja, aún mintiendo como hacen todo, ¿no es cierto? Si se calla la boca, es lo mismo que la persona que, llamada a una pericia, no va. Este tema de la carga dinámica de las pruebas, que es el término correcto, cabían desde antes para 3 tipos de juicios. Los juicios de alimentos que mencioné recién, los juicios de simulación y los juicios de responsabilidad profesional. Por eso, cualquier profesional de la salud que demanda tiene que ir, lo primero que tiene, acá está mi historia clínica. Si es que no se la secuestraron antes, porque es buena praxis profesional secuestrar la historia clínica para evitar mutilaciones, cambios, etcétera, etcétera. Por eso, siempre rompemos con la historia clínica. Y muchos van a decir, bueno, pero si escribo la historia clínica no tengo tiempo de atender al paciente. No es que hay que escribir tanto en la historia clínica. ¿Sí? Bien, digo, en la historia clínica no tiene por qué estar todo lo que el paciente va diciendo. Eso puede estar aparte. Esas notas pueden estar aparte. Ustedes vieron que la ley, cuando habla de los deberes y derechos en relación al paciente, es muy clara en lo que es la historia clínica. Bien. Aún así, volviendo a un tema, el tema secreto profesional y confidencialidad genera situaciones también que son dilemáticas. Ética y legalmente dilemáticas. Como dice Fariña, la moral habla de respuestas, la ética habla de preguntas. ¿Bien? Entonces, en estas preguntas, en este preguntarse, es siempre importante la supervisión, la interconsulta, compartir. Las historias clínicas, ¿por cuánto tiempo se guardan ahora? Porque el Código Civil cambió el plazo, ¿verdad? 10 años. ¿No lo cambió a 5? No, me metés en un apuro ahora.
pero perdón. estoy pensando si cambió el plazo. No, lo que cambió el plazo es el... No, los 10 años están en la ley esta. Esta ley es bastante anterior al Código Civil. Sí, El Código Civil lo que cambia son los plazos de prescripción de la acción de daños y perjuicios. eso. Los baja A 5. a 5, de 10 a 5. Sí, Y establece prescripciones especiales. Por ejemplo, las víctimas de agresiones sexuales tienen 10 años. En fin. Pero no el plazo de los 10 años con las historias clínicas se mantiene. Bueno, entonces, y el otro juicio son los juicios de simulación. La simulación es cuando uno dice, no, ¿sabe qué? Esa casa que está a nombre de la sociedad anónima Pirulito, en realidad era un bien ganancial. Entonces hay que probar de que no, que hubo un fraude ganancial y que pertenece. No siempre se da dentro de los conflictos matrimoniales, se da mucho y cada vez más. Pero también en otras situaciones se dan situaciones de simulación. En la simulación el que es demandado tiene que probar, no, pará. Esto es de la sociedad, es mentira que esto es de la sociedad, esta plata vino de acá, de allá y demás. Bueno, después se verá si es cierto o no es cierto, digamos, ¿sí? Esto es aparte. Lo que quiero decir es que la carga de la prueba exige a la persona responder, presentarse y demostrar, no solamente negar en los hechos, en la contestación de demanda, plantear las prescripciones, defenderse como gato panza arriba. Tiene que demostrar que trabajó bien y acompañar la historia clínica si es que la historia clínica no estuvo secuestrada. Bien. Y ahora me dicen, bueno, pero si la historia clínica es electrónica, ¿qué hago? Ah, bueno, ahí cuando venga el oficial de justicia, decir, mira, la historia clínica es electrónica, informar al juez, decime dónde está el expediente, que yo la voy a presentar la historia clínica inmediatamente. O, en ese momento, venga acá, se la bajo en la computadora, acá tiene el archivo, llévelo. Muéstreme primero, lean bien el mandamiento, si pueden llamar a un abogado. Bien, la obligación de los profesionales de salud consiste en arbitrar los medios adecuados para la recuperación y queda a cargo de la prueba que ha brindado los medios empleados. ¿Sí? Ella acompañó la historia clínica. Bien. Y ahora vamos a ver que no alcanza con acompañar la historia clínica. La historia clínica es un registro de datos sobre diagnóstico, terapia y evolución del paciente. Su confección incompleta constituye presunción en contra de la pretensión eximitoria del profesional. Había acompañado la típica historia clínica, que era un montón de hojas así abrochadas con cosas escritas y un enchastre era. Atendiendo la situación de inferioridad en que se encuentra y la obligación de colaborar en la difícil actividad esclarecedora de los hechos. ¿Sí? El profesional, especialmente, profesional o la profesional psicóloga, tienen la obligación de llegar a la finalidad del proceso, que es el esclarecimiento, la búsqueda de la verdad objetiva. Resulta inadmisible que ante la sospecha con alto grado de probabilidad de que la niña hubiera sido objeto de algún tipo de estimulación sexual, asesoró a la madre sobre cómo entrenar a los chicos para huir o defenderse de situaciones de abuso, y también en cómo pedir al padre límites en su relación con los chicos. Pregúnteme cuántos años tenía la niña, la paciente, que estaba entrenada para evitar el abuso. ¿No tenía 4 esta? Sí. Ah, vos ya me lo escuchaste. 4. No, me acuerdo del caso. Sí. Que salió en los diarios también, en página 12. No, página 12 pegó muy duro al fallo. Hassan me hizo una contestación inmediata. Una de las contestaciones, lo voy a decir porque es público y la pueden buscar, y fue de Irene Meller.
pero me parece que entendió mal, porque ella habla de la dificultad de diagnosticar un abuso sexual y no era el tema. Y después la otra nota sí es pavorosa porque plantea una especie de capítulo diminuto de todos los psicólogos en general, digamos. Como es terrible la otra. Pero bueno, fueron publicados en página 12 y demás, y era fin de año, si no hubiera dado más debate. ¿Por qué no tuvo en cuenta la posibilidad de un enfoque multidisciplinario si estaba casi segura que la menor era abusada sexualmente? La psicóloga no adecuó su accionar a tratar de develar el conflicto subyacente. Lo que ella sostenía es que, a ver, ella sabía que existía este tema, ¿sí? No solamente no había hecho una denuncia, sino que había desalentado a la madre a hacer la denuncia. Esto lo escuchamos todo el tiempo, y lo escuchamos en supervisiones, ¿sí? Una vez me convocaron al Centro de Salud Mental número 3, lo digo porque hay tantos equipos ahí de la mañana a la noche trabajando que pueden ser un montón, hace años de esto. Dicen, no, te venimos a consultar, era todo un equipo grande, porque tenemos el caso de una chica que está siendo abusada, y lo hemos trabajado mucho con la supervisora, y ella dice que bajo ningún punto de vista demos parte de la justicia, porque la justicia interviene y termina arrasando con todo, y al final la chica va a ir a una institución y va a quedarse sin tratamiento y va a estar peor que antes. Hay que seguir trabajando con esta chica. No, mirá, yo no sé quién es tu supervisora, pero la ley dice esto. No haces esto, te comprometes a esto, estás haciendo un daño grave en ese tema. Esto dice la ley. No, pero mi supervisora dice, mirá, no sé lo que dice tu supervisora, pero es, bueno, hacé lo que quieras. ¿Sí? Bueno, no sé lo que hizo, se quedaron pensando, me fui, me paré, chao. Se da mucho eso que decís. Hay casi como un versus entre lo legal y a veces lo clínico. No debería ser así, digamos, hay que tratar de integrarlo, ¿no? Bueno, pero hay, una vez había una jornada en un hospital donde se celebraba la sanción de la ley 24417, que es la sanción de la ley de protección contra la violencia familiar que rige en Capital Federal. ¿Sí? Es una ley nacional, pero en la época que no había ciudad, antes de la reforma, no había ciudad, entonces, en realidad después de la reforma, pero digamos, la sancionó el Congreso Nacional, pero para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces era una jornada donde se había decidido los organizadores llamar a gente del área de psicología que trabajaban en el tema, que trabajaban en violencia con mujeres, en violencia con niños, a mí como abogado, y pusieron a un psicoanalista, que en realidad era un psicoanalista que no era ni psicólogo ni psiquiatra, uno de mucho cartel. Faltó, yo era bastante más joven, digamos, que ahora, pero faltó un cachito así para ir a un encuentro físico. Es decir, se habló, se explicó la ley y todo lo demás, y la persona agarró y dijo que directamente desaconsejó que nadie cumpliera con la ley, que el psicólogo no es un montón de cuestiones. Y claro, después éramos 3 contra 1, y él seguía con todo un tema de una serie de locuraciones, y terminó abruptamente porque una persona dijo, bueno, en realidad viene a hablar de la ley de violencia y están ejerciendo violencia, lo cual parcialmente era cierto. Bueno, estas cosas ya pasaron, ya estos trasnochados ya fueron, o están muy viejos, digamos, ¿no? Con todo el respeto y afecto a los adultos mayores, ¿sí? Pero hay gente que ha hecho mucho daño, en el campo del derecho también, ¿sí? Bien, la psicóloga no adecuó su accionar a tratar de develar el conflicto subyacente.
La niña, a la corta edad de 5 años, trató por todos los medios posibles a su alcance, eran 5, no 4, Ah, bueno. no importa, de hacer saber a sus mayores, incluida la especialista, el sufrimiento que padecía por la agresión sexual. Tenía una sintomatología recontra hiperfluida que ella misma reconocía. Ella misma tenía la hipótesis del abuso. Pero decía, ella no solamente no hizo la denuncia, sino que desalentó a la madre, diciéndole en esta idea, esto, si la justicia interviene, la justicia hace todo mal, es para peor, se lleva todo para adelante, usted no ve en la televisión, vamos a trabajar acá, le vamos a explicar al papá, vamos a trabajar con esta familia. Era una cuestión de omnipotencia total, absoluta. Era una persona que aparte tenía un cartel en su área de influencia que no les puedo explicar. Y esta o bien no lo advirtió o por negligencia o por impericia o no tomó las medidas adecuadas por tratar de evitar la continuidad de la agresión. En efecto, nada hizo oportunamente la codemandada pensar que había recurrido a ella justamente por ese problema que la niña no sabía cómo poner en palabras y su dilación en el diagnóstico y el tratamiento acarreó mayor daño a la pequeña, dado que transcurrieron varios meses para corregir esa anomalía. Es incuestionable que la codemandada no puso al alcance de la menor todos los medios necesarios para ayudarla en esa difícil etapa de su vida. La diligencia. ¿Entienden el concepto de diligencia? ¿Qué es ser diligente? Hacer las cosas bien sería, ¿sí? Y prudencia de la psicóloga estuvieron ausentes en un primer momento para lograr un juicio diagnóstico, y las alegadas discrepantes actitudes diagnósticas disponibles no configuran en la especie una causa suficiente de irresponsabilidad, en tanto era injustificable para esta psicóloga en relación al estándar profesional, ya sea que falló en las entrevistas psicológicas, o por omitir exploraciones psicofísicas, o por falta de idoneidad suficiente para atender el caso. Su accionar fue poco diligente y el diagnóstico evidentemente tardío. Una de las cosas que se le reprocha, porque ella termina finalmente, ella decía, en su defensa, decía, yo a esta chica a mí nunca me contó nada. Yo sospechaba, pero no, a mí no tenía certeza que esto estuviera pasando. El abogado que la defendió se vio en figurillas para responder esa demanda. Después contó, digamos, porque realmente era muy, muy difícil con las cosas que había aportado ya previamente en el expediente penal del padre, ¿no? En un momento dado, pasaba el tiempo, la nena seguía viendo al padre, por recomendación de la psicóloga, seguían trabajando una especie de encuentros vinculares, y un día, estando dormida, la nena dice, el palo en la cola, me duele, me duele, me duele. En ese momento la psicóloga agarra, la llama a la madre desesperada a la noche y dice, bueno, vaya a consultar a una médica, que es una médica ginecóloga infanto-juvenil, la revisa y tenía signos indubitados de penetración anal de larga data. Esto se discutió en el juicio, porque obviamente en el juicio, después, en el juicio penal se dijo que esto podía ser porque por constipación, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedó muy, 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 muy claro. O sea, al momento del juicio civil, el tema del abuso y de la autoría del padre no se discutía porque ya había una sentencia firme y consentida. Díganme, pregúntenme ahora cuántos tiempo fue preso este hombre. Cero. 3 años en suspenso le dieron. Ah, bien. Bueno. Cero. Bueno. Y obviamente después desapareció. En este juicio de responsabilidad en un momento se dice, bueno, pero responsable al padre. No, acá se está reclamando un accionar de la psicóloga. Bueno. Entonces, el tema es lo tardío, el tema del tiempo también entra a jugar. Porque le dicen, bueno, si llamaste a la ginecóloga lo primero que le dijo es, le pregunta a la madre le cuenta lo que va pasando y le dice, lo primero, yo la conozco a esta psicóloga hace muchos años.
no vayas más, anda a esta otra psicóloga. Y cambió todo el tema y demás, y empezó a trabajar y tuvo años de tratamiento. Bueno, es una persona adulta ahora, ya pasó tiempo, la víctima. Pero el tema es el tema del tiempo. O sea, fíjense las cuestiones que se van diciendo de el reproche, ¿no? Las alegadas discrepantes actitudes diagnósticas disponibles no configuran especie una causa suficiente. No me puedo quedar con, o le dice, no te podés quedar con, en un caso tan grave con el tema de que a lo mejor la erotización vino por otro lado. ¿Sí? Estabas en un nivel de sospecha razonable, tenías que intervenir, tenías que llegar al fondo. No respondió a un estándar profesional. ¿Sí? El estándar profesional no es el estándar del psicólogo o la psicóloga X, es un estándar que establece el juez. Ya sea que falló en las entrevistas psicológicas o por omitir exploraciones psicofísicas. Porque obviamente, le digo más, este fallo en primera instancia el juez la rechaza con costas a la madre, pero con un fallo terrible. Dice, la culpa la tiene la madre, dice el juez. ¿Por qué le están echando la culpa a una psicóloga? ¿Qué tiene que ver? Fue la madre. Entonces, ¿qué tiene que ver? Está mi hija dando una clase acá cerquita y me dice que estoy gritando. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pobre. Bueno, el tema es que estamos todos cerca de internet, entonces, bueno. O por omitir exploración o por falta de idoneidad suficiente para atender el caso. Pablo, quedarían 10 minutos o un poquito menos. Sí, ya igual cerramos. Sí, Su accionar fue poco diligente y el diagnóstico evidentemente tardío. El tema de la temporalidad es importante. Bueno, hasta aquí. Justo, mira. Sí, justo. No, me quedaba con lo de la responsabilidad objetiva. Vos dijiste después la responsabilidad objetiva es la responsabilidad que tienen las instituciones, clínica, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires, municipalidad de, no sé, de Luján, ¿sí? Por el hecho de sus dependientes. ¿Sí? A ver, si un empleado de la municipalidad de General Lavalle era que había alguien, va con un tractor que corta el pasto y lastima a alguien porque el conductor estaba el borracho, y bueno, se demanda a la municipalidad. Acá es lo mismo. Si hay un psicólogo que trabaja en el hospital municipal y hace lo que hizo esta psicóloga, tiene que responder la municipalidad. Esta es responsabilidad objetiva. ¿Sí? Hay otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad por el hecho del dependiente. Supongo que el jefe de servicio tiene que controlar lo que se está haciendo. Esa responsabilidad alcanza al jefe de servicio y puede llegar hasta el director de la institución. Donde está más clara, pero no es comparable porque es en el tema penal, la responsabilidad es en el tema Cromañón, para no irnos tan lejos. ¿Sí? En el tema Cromañón, ¿a quién se condenó? Se condenó al inspector que no hizo la inspección, se condenó al jefe del inspector, y así como a 5 hasta arriba. ¿Sí? Y se condenó al intendente en ese momento, al jefe. No, no se lo condenó al intendente. El intendente fue removido a Aníbal Ibarra. Se le encontró fue removido, pero no fue condenado penalmente. No, pero se le encontró responsabilidad, ¿o no? Sí, se le imputó responsabilidad, pero zafó. Igualmente, bueno, se mezclaron las responsabilidades civiles, responsabilidades penales y responsabilidades administrativas ahí. Ese es un caso interesante, ¿no? De quién responde. O sea, uno podría haber dicho, bueno, el inspector que habilitó, a ese seguro. No, el jefe de inspectores también, porque no controlaste los inspectores que tenía. Al jefe del jefe de los inspectores también, así hasta una directora. ¿Se acuerdan
que fue una de las que estuvo condenada y presa, había sido mamá. ¿Sí? Y fue presa, la mala expresión. Cumplió pena privativa de la libertad un tiempo, después le morigeraron la pena, pero digo, este es el tema. El jefe de servicio es responsable, porque por eso es jefe de servicio y dirige el servicio y responde por la gente de su servicio. ¿Mm? Responde por lo que hacen bien, responde por lo que hacen mal, responde porque si llegan tarde, todos, si el servicio se relaja, por ejemplo, y entran a llegar todos a cualquier hora, viene el jefe del jefe o viene el director y lo levanta en peso, ¿no? Pasa cada tanto en los hospitales. Esas cosas, ¿no? Bien. Pero sí, y es responsable. Ahora, es decir, normalmente en la demanda, el demandante apunta a todos los que puede, ¿sí? Y muchas veces algunos no quedan. En este caso, y en todos los casos, la demanda estaba muy circunscripta a la psicóloga, que queda claro que esto era en una terapia privada o terapia fuera de una institución estatal. No me hice una pregunta de si tiene que tener un seguro. Bueno, ahí viene otro tema, porque cuando empezaron los primeros casos, dijeron la gente de los seguros que venden seguros para todos, para lo que sea, vendieron seguros para los psicólogos. Los primeros seguros, las primeras pólizas de seguro para los psicólogos respondían por hechos de responsabilidad médica. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ahora tenemos por lo menos un seguro que es de responsabilidad profesional y está adecuado a la práctica del psicólogo. Sí, ahora sí. Pero si no, inclusive sí, la Asociación de Médicos Municipales, que siempre tuvo seguros, empezó a hacer seguros diferenciales y se entendió ese tema, e incluso en lo que hace, porque este seguro como otros proveen también representación legal en caso de juicios, lo que ha hecho es especializar a algunos colegas para los casos de psicólogos y de psiquiatras. Porque obviamente tienen características muy especiales. Por eso hay que ver bien el tema del seguro. El seguro es necesario, lamentablemente. A ver, es recomendable, pero hay que buscar bien qué seguro. Bueno, quedó claro. Quedó claro todos los cuidados que hay que tener. Sí, el resguardo. No, yo creo que, a ver, esto se tiene que, digamos, no hay que asustarse y hay que ajustar sí las prácticas profesionales y que le ajuste el resto también, digamos, ¿no es cierto? Me parece que los contenidos de grado y posgrado también, porque no tienen que modificarse. Es muy poco el conocimiento, muy poquito el conocimiento, y a veces bastante malo con que salen la gente de la Facultad de Psicología, tema legal. Pero, insisto, en esta profesión y en todas, la capacitación y entrenamiento sigue todo el tiempo. Y lo que es importante, insisto nuevamente, es el tema de la supervisión. Siempre, la supervisión o covisión, ¿sí? No es necesariamente llegar al gran experto. Y esta cuestión de la buena práctica, ¿no? Porque, bueno, lo que observamos por ahí desde el colegio es esto, que cuesta mucho ajustarse a la ley. Sí. Y, bueno, esto de tener una buena práctica, principalmente para el resguardo de todos. Yo creo que sí, que en esto va, digamos, un interés individual que es el profesional, pero hay un interés colectivo que hay que defender. Tal cual. Por eso los códigos son importantes, el conocimiento, los cursos que se ofrecen, las
las supervisiones que se ofrezcan, las actualizaciones, Las son muy capacitaciones. importantes en ese tema. También hay que tener presente que es diferente la práctica, por ejemplo, en lo que es una gran urbe como podría ser La Plata, a lo que puede ser una ciudad pequeña. ¿Sí? Qué sé yo, hay ciudades, se me ocurre la Carmen de Areco, que deben tener 30.000 habitantes con suerte y demás, los psicólogos son poquitos, es todo un problema mantener la confidencialidad ahí, y es un problema también porque es muy difícil, a ver, que no te vengan dos miembros de la misma familia. Claro. Bueno, Es muy complicado ese tema. Pero bueno, siempre está la posibilidad de recurrir a la, insisto, a la consulta al colegio, a una actividad de prevención permanente, a la actualización. Lo que no sirve, lo que está mal, es esto de decir, no, la ley, solamente reconozco la ley del psicoanálisis. Por ejemplo, que algún día alguien me explicará cuál es, pero no importa. Por ahora respeten las normas, los bloques de constitucionalidad, el Código Civil, el Código Penal, el principio ético jurídico. Tenemos un colectivo que sí, que las leyes que nosotros lo decimos en chistes, pero que son las del inconsciente, parece solamente las leyes que existen y no las del discurso jurídico. Nosotros siempre lo decimos en chiste, pero en realidad es así, porque me parece una característica del colectivo, es un discurso ajeno, es un discurso que no tiene nada que ver con el nuestro, entonces es difícil a veces llevarlo a la práctica. Nosotros, bueno, la mayoría de los que estamos acá formamos parte de los consejos directivos de los distritos del colegio, y esto es algo que llevamos adelante remando todo el tiempo, ¿no? De poder transmitir la normativa, que tenemos muchísima, porque tenemos normativa para todo, pero bueno, es difícil transmitirla y incorporarla como parte de la práctica y de la ética en el ejercicio. Sí, sí. Bueno, de eso se trata, de incorporarlo, que esté en la habitualidad, en la cotidianidad de este tema, ¿sí? Pero bueno, son cosas que todos tenemos que, todas las profesiones tenemos que modificarnos, adecuarnos y saber que las profesiones liberales estamos atravesadas cada vez más por intereses públicos, por cosas que competen a todos. Eso está bueno, lo de los intereses públicos. Sobre todo porque somos de interés público, ¿no? Vale la ubicación. Exactamente. Exactamente. Tiene en manos la atención de un paciente, pero tiene en manos también la atención de la salud pública, individual y colectivamente. Fíjense si no ahora. Totalmente. Totalmente. Justo. Bueno. Bueno. Mañana seguimos con el tema de ética. Así que 9:15, colegas, comenzamos puntualmente. Bueno. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Bueno. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Buenas Chao. tardes. Buenas noches, buenas tardes. Hasta mañana.